Defensa alimentaria. Bueno, cuando iniciamos el tema de fraude alimentario, hablaba sobre el tema de el objetivo de una persona, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de una persona? Es la de consumir un alimento eh, inocuo, de calidad, auténtico y seguro. ¿Ya, chicos? Seguro. Aquí se añade el término seguro. O sea, ya hablamos de inocuidad, hablamos de calidad, de autenticidad, ¿no? Lo auténtico, el consumir un alimento con las características que nosotros estamos solicitando, eso es auténtico. Y ahorita hablamos de un término seguro. No el seguro de food safety, no el término seguro food safety, estamos hablando ahí de inocuidad, ¿ya? Aquí es security, o sea, es un alimento seguro, food defense es security, lo que está relacionado con la defensa de los alimentos es security. Ya, es decir, es aquel alimento que no ha sufrido ningún tipo de manipulación intencional. Eh, el alimento seguro es aquel que no ha sufrido ningún tipo de manipulación intencional. Eh, Eso, justamente el objetivo de una persona con mala intención es la de lastimar. En cambio, cuando hablamos de seguridad alimentaria es justamente un alimento seguro que no haya sufrido ninguna manipulación intencional. ¿Ya? Los tipos de contaminación o las formas como se dan la contaminación, yo lo había siempre agrupado en dos tipos de formas generales, ¿no? La contaminación accidental y la contaminación intencional. Esa contaminación intencional es la que se puede dar con fin económico o es con fin de causar daño. Y la accidental es la que ocurre con el tema del HACCP, ¿no? Esa es la contaminación intencional. Entonces, en la accidental, justamente ahí está el tema del sabotaje, del bioterrorismo, aquella adulteración económica, ya la falsificación, la sustitución que hemos visto. Entonces, esos son los orígenes de lo que lleva a una contaminación alimentaria. Se puede dar de manera accidental o intencional. La accidental es todo lo que afecta a la inocuidad y la intencional, justamente el fin puede ser fines económicos o lo que es el tema de causar daño, de causar la muerte en las personas o alguna intención maliciosa. Eh, Durante la revisión que ustedes vienen teniendo en los cursos, ya se habrán encontrado con las siglas y ya saben cuál es la diferencia. Y es más, cuando ya están, las empresas empiezan a decir curso HACCP, curso TACT, curso BACT, ¿no? Entonces el BACT está relacionado con el tema de vulnerabilidades y el TACT básicamente es el tema de defensa de los alimentos, ¿ya? Básicamente es eso. A veces mezclan lo que es TAC con BAT pero realmente para un mayor orden, vulnerabilidad está más relacionado a lo que es fraude alimentario y lo que es amenazas o el TAC está relacionado a defensa de los alimentos. Esta es la imagen que ustedes vieron también en la capacitación pasada. En esta sola imagen se trata ya
descentralizar el concepto de defensa alimentaria y diferenciar lo que es la inocuidad alimentaria con la defensa alimentaria. Son dos conceptos muy distintos. La inocuidad está relacionada con todos los peligros químicos, físicos, microbiológicos, alérgenos, ¿ya? Y que te rompen la inocuidad de un producto. Y la seguridad alimentaria o la defensa alimentaria es básicamente con acciones terroristas, con sabotaje, bioterrorismo. Y la intención únicamente es causar daño, ya sea a la persona o a la empresa en su imagen, ¿ya? Pero la intención es causar daño. Entonces, qué es la defensa de los alimentos? La defensa de los alimentos son las medidas, las acciones, el conjunto de esfuerzos que hace una organización para prevenir de una contaminación intencional. Claro que esta forma de contaminación intencional puede ser utilizando peligro, puede ser a través de agentes físicos, químicos, microbiológicos, inclusive radiológicos, ¿no? La forma como pueden causar el daño lo pueden hacer a través de este tipo de agentes. Entonces la defensa alimentaria son el conjunto de acciones, esfuerzos que se hacen dentro de una organización para evitar este tipo de contaminación, esta contaminación maliciosa. Y como se los dije al inicio del proceso de capacitación de hoy día, esto nace cuando se le indicó a la Global Food Safety empezar a incluir en los esquemas de la seguridad alimentaria justamente estos dos temas, ¿no? El fraude alimentario y la defensa alimentaria. Eh, bueno, y ya yéndonos a un tema ya un poquito más de pensamiento terrorista, ¿no? Qué factores pueden conllevar hacia que el ataque se dé, ¿no? Hay varios factores. Uno son la capacidad, la oportunidad, los obstáculos. ¿Tiene la planta algún acceso? ¿Las paredes están cortas? ¿Habrán puertas no protegidas? eh, la capacidad del atacante, la oportunidad, si el atacante tiene la oportunidad de realizar el ataque, la disuasión, inclusive es un factor que te puede conllevar hacia un ataque que te puede hacer daño, una disuasión. Y hay diferentes tipos de atacantes, pues, ¿no? Los oportunistas, los extremistas, el extorsionador, los hackers, el individuo descontento. Pasa mucho y siempre cuando ustedes hagan su análisis también tienen que pensar de que puede haber alguna persona descontenta por algún maltrato, por algún insulto dentro de la organización y que se pueda vengar de la persona que no me cae y ahí hay una oportunidad, ¿no? Ahí hay una oportunidad y ese se convierte en un atacante y es un tipo de atacante que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿no? Los individuos psicológicamente dañados, las, las personas descontentas, los oportunistas que están esperando ahí alguna oportunidad para poder resaltar. Y los agentes contaminantes, como lo hemos visto en la imagen anterior, existen contaminantes microbiológicos, químicos, físicos, los radioactivos, ¿no? Son tipos de agentes que yo puedo utilizar para meter en algún producto y causar un daño. Y vuelvo a decir, el daño no solamente puede ser con la persona, sino también con la propiedad, con la imagen de la empresa. ¿Ya? La forma o el food defense la intención es causar daño, pero no solamente al individuo, sino también puede causar daño a una empresa, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Y como todo plan,
como todo plan de tanto para HACCP, tanto para fraude alimentario y como para defensa alimentaria, una vez que tú has hecho tu análisis de amenazas, tiene que conllevar hacia un plan. Tienen que tener un plan de mitigación. Igualito, ¿no? Igualito. ¿Qué tipo de plan de mitigación? ¿Qué acciones voy a tener? Colocar cámaras, revisar el photochat, hacer un checklist, eh, candados en las puertas, tanques con tapa, varias acciones que ustedes pueden hacer como parte de su plan de mitigación contra las amenazas. ¿Ya, chicos? Y por supuesto, esto no es reciente, estos casos de defensa de los alimentos o de situaciones en contra o con el objetivo de causar daño. Ya es de tiempos pasados, o sea, esto no ha suscitado recién. Por ejemplo, aquí en el 2013, el alimento congelado fue contaminado con pesticidas en el Japón, de donde resultaron miles de personas enfermas. Es una información que ha pasado. Esto de acá, por ejemplo, el malatión es un insecticida y se usa también como antídoto para los piojos. Eh, Bueno, en esto que pasó, uno pudo haber dicho que un operario lo ingresó de manera accidental, ¿no? En las noticias pudieron haber dicho, no, fue de manera accidental, pero se siguió investigando y resultó que las dosis que encontraron fueran altas, o sea, no eran mínimas, sino fueron altas dosis. Y aquí es donde ya vamos viendo la diferencia entre Food Defense y Food Fraud. ¿No? ¿Cómo así? En el fraude la motivación es económica, yo quiero ganar plata. Eh, ¿Qué plata yo voy a ganar echando un pesticida? No hay ninguna motivación. Entonces, aquí la motivación o el efecto es hacer que la gente se enferme, ¿no? Ese es el efecto. De repente, el terrorista al final al hacer esto ha querido que lo reconozcan, ¿no? Que lo reconozcan. Entonces, como les digo, esta noticia pudo haber sido algo mínimo, pero cuando encontraron las dosis y se dieron cuenta de que esto no iba a ser algo tan sencillo, o sea, algo imperceptible, era con el fin de causar daño, ¿no? Había una motivación. Por ejemplo, en esta imagen, ¿no? En esta imagen, ustedes pueden ver ahí a a la chica pasando la lengua en el helado, ¿no? Esa es una contaminación intencional, por ejemplo. Esta chica quiso hacer su video y quiso ser graciosa, tal vez cogió un recipiente de helado, lo destapó, le pasó la lengua y luego lo puso por ahí, ¿no? Esto también es una contaminación intencional, pero posiblemente el impacto hacia la salud pudo haber sido menos. Sin embargo, hacia la marca del helado le va a generar una pérdida y una fidelidad de los clientes hacia el proveedor. Entonces, por ejemplo, esto es un delito en Estados Unidos. Hacer esto, abrir y pasar la lengua, ya le hizo una maldad a a la empresa, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir que el fin no solamente es causar daño matando o enfermando, sino también dañando la imagen. Y por eso aquí esto también es un caso, ¿no? Que pasó. Y si vamos hacia los tiempos pasados, o sea, hacia los tiempos de aquellos donde esto no es algo nuevo, o sea, ahí nomás ustedes pueden ver en la imagen de que ahí había una contaminación intencional al ingresarle veneno al vino y lo daban para la finalidad de matar, ¿no? Esto.
esto también es una imagen que nos puede conllevar a decir, oye, ¿se trata de una contaminación intencional o no? Eh, por ejemplo, en la imagen se observa una galleta y la galleta ustedes saben que como es una planta de elaboración de galleta hay una cantidad de materias primas, insumos, pero alguien puso ahí la araña. O sea, ¿esa araña llegó ahí de manera intencional o...? Y es una pregunta que nos podemos, que nos está, que a la hora de hacer el análisis fue un error o no fue un error, fue de manera intencional esa colocación de la araña en la galleta. Por ejemplo, en la parte de abajo, el cabello, la presencia de ese cabello, ¿fue intencional o se le cayó a la persona el cabello? No sé, con el fin de desquitarse de su jefe, se sacó el cabello, lo puso en el alimento con el fin de desquitarse con su jefe, ¿no? Entonces, el cintillo, por ejemplo, ese cintillo en el pan, también puede darse o no puede darse, ¿no? En la mezcla pudo haberse caído el cintillo o pudieron haberlo colocado el cintillo dentro de ese pan de molde, ¿no? La pregunta es, ¿fue intencional o no fue intencional? Entonces, cuando iniciemos ahorita que estamos iniciando el pensamiento que vamos a utilizar es el pensamiento que utilizó la FDA con respecto a los terroristas y cómo se llevó a empezar a tomar en cuenta todo esto, ¿no? Entonces, claro, nuestro objetivo es consumir un alimento y que no haya sido contaminado intencionalmente, ¿no? Entonces, este tema de defensa de los alimentos o el food defense es un tema que nació, y se los mencioné la vez pasada, que nació desde las Torres Gemelas en el 2001, el 11 de septiembre. Aquí, por ejemplo, Estados Unidos eh, vio que su fuente de agua y de alimentos estaba vulnerable, estaba vulnerable, eran objetos de ser atacados. Entonces, fue así como se dio la famosa ley, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente lo que ocurrió con el tema de Estados Unidos no simplemente quedó ahí con las Torres Gemelas, sino que también surgió otro atentado después, meses o semanas después, con un ataque terrorista a través de las esporas del Carbunco bacillus, que es el anthrax, ¿no? Entonces, ahí, ahí fue por eso que el anthrax se conoce como la bacteria del bioterrorismo, ¿no? Considerada la bacteria del bioterrorismo porque justamente después del atentado de las Torres Gemelas atacaron a los Estados Unidos con este tipo de bacteria. Y fue así que surgió todo el tema, ¿no? Entonces, por eso uno se hace la pregunta, ¿el bioterrorismo surgió ahora? No, no surgió ahora, porque, por ejemplo, en el tema de varios años atrás, los asirios con la fiebre de San Antonio, ahí la fiebre de San Antonio, los mongoles que contaminaron con la peste negra, y lo que le pasó a los indios cuando les dieron una frazada infectada con viruela, ¿no? A los indios les dieron una frazada y esa frazada estaba infectada con viruela. Entonces, el término de bioterrorismo no es que haya sido reciente, se dio desde años anteriores, o sea, habían terroristas y todo a través de formas de querer generar daño. Y bueno, tras el atentado de las Torres Gemelas, Estados Unidos fue consciente de que estaba vulnerable, ¿no? Los terroristas podrían extenderse no solamente en el ámbito de la sociedad, sino también hacia los suministros de agua y de los alimentos. Entonces,
Ahí el presidente dijo, oye, estos me pueden atacar por cualquier lado, ¿no? Por cualquier lado, no solamente aquí, sino tengo el agua, los alimentos, por ahí nos pueden hacer la grande. Entonces fue así que surge la ley contra el bioterrorismo en el 2002. Ya, esto es un poco de historia, chicos, porque es importante. A raíz de que se origina la ley del bioterrorismo, empiezan a generarse las leyes siguientes, que ustedes van a saber un poco de dónde se originó todo esto. Entonces, a raíz de todo este atentado, todo este ataque con el Antrax y todo lo demás, se originó la ley del bioterrorismo, ¿no? Entonces, a raíz, ¿qué decía esta ley? Que si tú en ese momento ibas a ser proveedor de Estados Unidos, que si tú tenías que venderle a Estados Unidos, tenías que estar registrado como empresa, ¿no? A raíz de ahí, ya las empresas empezaron a registrarse, ¿no? O sea, toda empresa que quería exportar a Estados Unidos, a partir de esto ya se tenían que registrar. Y todo esto surgió bajo el contexto del 11 de septiembre, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo de esa ley? El objetivo de la ley del bioterrorismo era mejorar la prevención y la respuesta de los Estados Unidos ante un ataque terrorista. Ese era el objetivo, ¿no? Mejorar la prevención ante los diferentes tipos de ataques con agentes biológicos, químicos, radiológicos. Entonces la ley entró en vigor el 12 de diciembre del 2003. ¿Cuándo se promulgó? ¿Cuándo se dio la ley? El 2002. ¿Y cuándo se empezó a promulgar? En el 2003. El 12 de diciembre en el 2003 ya la ley le otorga a la FDA nuevas potestades y recursos, le dan a la FDA recursos para que empiecen a controlar todos los suministros de los alimentos en el país. Entonces ahí empezaron la FDA, empezó a salir a las industrias alimentarias, empezaron a hacer todo un tema de control, empezaron a poner límites en las fronteras. Y ahora uno para entrar a Estados Unidos tiene que estar registrado como empresa y poder inclusive tener una visita de Estados Unidos, de la FDA, una auditoría e inspección, ¿no? Entonces, la ley surge en el 2002. A partir del 2003 ya se le da la potestad a la FDA de empezar a auditar a las empresas de alimentos y todas las empresas de suministros en el país. Ya chicos, Eh, un poquito más de historia. El atentado, surge la ley del bioterrorismo. eh, ya después de los años, los sistemas de gestión como el BRC introducen el concepto de Food Defense. ¿Ok? Ahí este concepto nace de los americanos. Ojo, el Food Defense nace de los americanos, ¿ah? No es que nace en Europa, nace en Estados Unidos. No por bioterrorismo, sino por casos de sabotaje. ¿Ya? El concepto de food defense no es que nace por el bioterrorismo, sino por casos de sabotaje de personas en donde adicionaban algo al alimento para perjudicar a la empresa. Entonces, los sistemas de gestión comenzaron a incluir los conceptos de defensa alimentaria dentro del esquema. ¿Ya? Y en el 2011 fue que sale la famosa ley FISMA, ¿ok? La famosa ley FISMA se promulga, bueno, sale en el 2011, pero ya en el 2016 se publica el reglamento de la IA. El concepto de la ley FISMA ya se publica a partir del 2016. A partir del 2011 empiezan a salir la ley FISMA como tal, pero ya toma fuerza con la regla IA, ¿no? La regla de adulteración intencional y que ahora es obligatorio para todos, ¿no? A partir del 2016 es obligatorio para todos los proveedores de alimentos de los Estados Unidos. Entonces, eh, pasó lo de las Torres Gemelas, se dio la ley de bioterrorismo,
En respuesta a esto, después los esquemas de gestión empezaron a incluir el tema del concepto de Food Defense. Se da en el 2011 la ley FISMA y en el 2016 se incluye dentro de la ley FISMA el tema de adulteración intencional, la regla de adulteración intencional. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? Nada, entonces ahí es donde aparece el término de defensa alimentaria, eh, y básicamente es todo lo que yo hago, todo lo que una empresa hace para defender el tema de los alimentos frente a una contaminación intencional. Entonces, a partir de ese momento, ya Estados Unidos ingresa el concepto de defensa de los alimentos. Y aquí recuerden siempre, el fraude, el fraude es intencional, sí, pero su motivación es económica, quiero plata, quiero dinero. En cambio, aquí en defensa de los alimentos, no. En la defensa de los alimentos es quiero matar, quiero matar personas, quiero generar pánico, quiero lastimar a las personas. Eso es la esencia del defensa de los alimentos, de la defensa de los alimentos. Entonces, básicamente es prevenir de todo tipo de actos de sabotaje, actos de terroristas, ¿ya? Y aquí la FDA está enfocado justamente a los temas de terrorismo. En cambio, ya cuando surge la norma BRCGS, eh, la FDA solamente veía terrorismo, pero ya en la norma de seguridades alimentarias, ya ahí sí aborda todo tipo de contaminación intencional, sea por sabotaje o sea por terrorismo, y básicamente todo lo que tenga que ver contra un individuo o contra el prestigio de una empresa, ¿ya? Entonces la FDA no toma el tema de sabotajes, no, simplemente ellos veían todas las acciones contra los terroristas, el bioterrorismo, pero las normas de seguridad alimentaria fueron más allá y aparte de esto ya empezaron a incluir el tema del sabotaje también. ¿Ya? ¿Estamos, chicos? Chicos, Sí. ¿sí? Ya, Sí. entonces ya saben cómo se originó la ley del bioterrorismo, ya saben cómo se originó el tema de la, ¿cómo se llama? La regla IA, ¿no? Y antes de la regla IA estaba el tema em, estaba el tema de la ley FISMA. Ya, chicos, la ley FISMA. Ahí es donde parte todo. Todo lo que ustedes ahorita se preguntan, ¿por qué Estados Unidos? ¿Qué es lo que debo de tener? Mi registro, la auditoría de la FDA y básicamente parte de esto, ¿no? Entonces, ya ahorita las empresas tienen que tener su plan de defensa de los alimentos. Eh, Aquí no estamos hablando nada de lo que es contaminación accidental. Eso lo ve el HACCP, eso lo ve el HACCP. Toda la contaminación accidental lo ve el HACCP. Ya aquí estamos hablando de una nueva preocupación y la preocupación es por la contaminación intencional. ¿Ya? Y lo que busca es causar daño a los consumidores, ya sea a través de un terrorista o ya sea a través de un sabotaje en la empresa, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo ahorita, la preocupación frente a causar daño a los consumidores, ya sea por un terrorista o por un sabotaje que se pueda dar en la empresa, ¿sí? Totalmente clarísimo. Esto ya no puede tener error, margen de error. Acuérdense que el FUX Safety y el FUX Security, ¿ya? Son conceptos distintos.
aunque muchas veces dicen food safety y dicen que es seguridad alimentaria, ¿ya? Entonces es food security, ¿ok? Y food safety es lo que es inocuidad alimentaria. ¿Estamos? Listo. Aquí la norma BRC se ha incluido como obligatorio. Vamos. C, eh, ya lo amplía bastante, toma bastante acción sobre esto. Y aquí yo les puse la ley de modernización de la inocuidad de los alimentos, la ley FISMA, ¿ya? ¿Y dónde está la defensa de los alimentos? ¿Dónde está los alimentos? ¿Cuándo fue que la ley FISMA lo toma? Justamente aquí, ¿no? Aparece la ley FISMA y luego ya incluyen en la ley FISMA esto, la regla IA, la defensa de los alimentos, ¿ya? Y aquí están los capítulos que te piden la ley FISMA, ¿no? Los controles preventivos para los alimentos de consumo animal, de consumo humano, el tema de programa de verificación de los proveedores y por aquí, famosa defensa alimentaria. Ya que si ustedes ingresan a la FDA, hay un curso para esto, hay un curso, te capacitan con eso, lees el tema, escuchas las diapositivas, das el examen y ya tienes tu curso dictado por la FDA. Seguimos. Entonces, ahí ustedes vieron la ley FISMA y esta ley básicamente está orientada a los proveedores, no es una ley que está orientada a los proveedores y bueno, si es que no les ha llegado la FDA, en algún momento les va a llegar porque la FDA ha estado haciendo visitas, auditorías a todas las empresas que son proveedores de Estados Unidos, porque eso sí se estaba dando hace 2 años, creo que ya estaban empezando a auditar la FDA, 2 años, 3 años por ahí. Bueno, eh, eso. Después tengo aquí el tema de la ley de modernización de seguridad alimentaria, la ley FISMA en el 2011, se los comenté, ¿no? Esta es una ley que básicamente te pide que tienes que tener un plan de defensa y, y de esto. Y en la ley FISMA incluye en el plan de defensa de los alimentos y ahí es donde está la IA, la famosa IA, la adulteración intencional, la contaminación intencional, la IA, la regla IA. Esta regla IA está en la página PDA, ustedes lo pueden encontrar aquí. Aquí están las reglas de las estrategias de mitigación, ¿no? Que están dictadas por la IA. Básicamente, también aquí un poco más de lo que van a encontrar en la FDA. Eh, y bueno, ¿qué es una adulteración intencional? Ya lo hemos visto, contaminación deliberada de los alimentos, es la contaminación básicamente deliberada de los alimentos con un agente biológico, químico, físico, por un individuo o grupo de individuos. Y la intención es causar daño, ¿ok? Acá hay algunos conceptos, diferencias. Básicamente ustedes ya tienen que diferenciar entre el food quality, el food safety, el food defense. Ustedes ya han visto los cuatro conceptos. El food safety básicamente es HACCP, food defense es lo que estamos viendo. El food fraud lo acabamos de revisar y el food quality ya es un tema macro, ¿sí?
alimentos que cumplen con las especificaciones y expectativas de los clientes. El food fraud lo acabamos de ver. El food safety, todo lo que nosotros hagamos para que el alimento no nos cause ningún daño. El food defense, todo lo que nosotros implementemos para garantizar la seguridad de los alimentos frente a acciones de sabotaje o terrorismo, frente a acciones deliberadas. Es el esfuerzo ante acciones, ante actos intencionales, ¿ok? Todo tipo de esfuerzo. Una pequeña gráfica, ¿no? Básicamente, a mayor acción, cuando hay mayor intención y la motivación es la ganancia económica, es FUG-FRAU, ¿ok? Aquí es básicamente esto, ¿no? Si a mayor intención y mayor ganancia está relacionado con el FUG-FRAU, ¿ok? A mayor intención y la ganancia no es tanto económica, sino es daño, es el food defense. Sin intención, pero hubo daño, la hace food safety, hazard, ¿ok? Sin intención y mucha ganancia es un alimento de calidad, ¿ok? Es un alimento netamente de calidad. Seguimos. La regla de la IA, básicamente aquí tienen un poco de lo que trata la regla de la IA. Eh, la regla de la IA utiliza un enfoque muy similar al HACCP, chicos. Muy similar. En el sentido de que tiene la misma estructura, ¿no? Tienes que tener un equipo de defensa alimentaria. Luego tienes que hacer una descripción de tu producto, bueno, hacer tu diagrama de flujo. Una vez que hayas hecho tu diagrama de flujo, tienes que verificarlo y tienes que empezar a describir cada una de las etapas. Es es un esquema muy similar al HACCP, y también es dinámico, ¿no? Es un sistema muy dinámico. Por ejemplo, aquí, nuevamente, para que les quede claro, inocuidad, defensa, fraude. ¿Ok? Inocuidad, defensa, fraude. Eh, los tres conceptos, contaminación intencional, no intencional. Cuando hablamos de hazard es inocuidad. Cuando hablamos de fraude es básicamente está relacionado con la vulnerabilidad. Y en el tema de defensa de los alimentos es el TACT, ¿no? Amenazas. Ahora, por tema de traducción van a encontrar en mucha bibliografía que a veces el food defense lo vamos a encontrar como vulnerabilidad. Y básicamente lo mismo, por un tema de traducción. Y como les decía, este es un esquema modelo de lo que vamos a hacer de aquí. Después de que ustedes aprendan la metodología, ustedes este es su plan, el plan de defensa de los alimentos, tienen que hacer su evaluación de vulnerabilidad. En esa evaluación de vulnerabilidad, ustedes van a detectar el APS. ¿Qué es el APS? Es la etapa del proceso accionable. Así como en el HACCP, ustedes tienen el PCC, en el plan de defensa de los alimentos, ustedes van a detectar el APS. ¿Ya? Ese término APS es lo que ustedes van a definir en el plan de defensa de los alimentos. ¿Cuál es la etapa del proceso que es vulnerable o accionable? ¿Ok? Entonces, eso lo van a detectar cuando ustedes encuentren si la vulnerabilidad es significativa o no es significativa. Así como en el hazard. Si es un PCC o no es un PCC. Si es un PCC, ¿qué pasa con el PCC? Tus estrategias, tu plan de mitigación, ¿no? El monitoreo, las acciones correctivas, la verificación. Si se dan en cuenta, este esquema también se ha aplicado en el tema del food fraude. Entonces, aquí en el food defense es lo mismo, chicos.
Su plan de Food Defense tiene que, lo pone la IA, lo pone la FDA, ustedes lo pueden utilizar sin ningún problema y están cumpliendo. Ya, entonces, por ejemplo, términos claves, la vulnerabilidad es aquella etapa dime, Cintia, Carlos, ¿puedes regresar por favor la diapositiva? ya. Según las metodologías como es el CAP, ¿se puede determinar a través del CAP este paso de proceso accionable, si es o no es significativo? Es que en la metodología del CAC, ahí te voy a contar un poco de historia en el CAC. Ya Estados Unidos te dicen cuáles son los pasos de proceso accionables en el CAC. En el CAC de frente te dicen todo lo que son tanques de mezcla es un APS. Todos los que son, por ejemplo, más adelante te voy a poder enseñar que en el CAC ya básicamente Estados Unidos o los americanos ya te dicen qué tipo de APS ya tienes que definir. Es decir, si en tu diagrama de flujo tienes un proceso de mezcla, ahí es un APS. Si en tu diagrama de flujo tienes una etapa donde tienes mezcla de ingredientes, es un APS. Entonces, en el CAC ya está definida los puntos. Ok, Cintia. gracias. Entiendo que esto es entonces una metodología en base a los pasos accionables. Sí, sí, y justo las metodologías, las CAC, los tres elementos, justamente esa metodología, Estados Unidos ya te ayudó acá, mira. O sea, Estados Unidos, básicamente los americanos ya hicieron toda esta chamba. Todo esto ya te lo hicieron. Y tú directamente, si utilizas la metodología del CAC, ya vas a tener cuáles son los procesos accionables si es que en tu diagrama de flujo tú tienes una etapa de estas. Ya no vas a tener que hacer este análisis. Esto de acá, no significativo, significativo, esto ya no lo haces ya. Con la metodología CAC ya de frente pasas a esto y tú vas a decir, oye, esta es una etapa del proceso accionable. ¿Por qué te van a preguntar? Porque he utilizado la metodología del CAC y ya Estados Unidos te la da. Y a raíz de esto, tú ya empiezas con esto y con esto, ¿no? Ok, gracias, Carlos. Ojalá que me hayas entendido, pero de aquí vamos a ver las metodologías. Voy a tratar de avanzar para que podamos verificar las metodologías, porque es lo más importante en esto. Eh, bueno, como les decía, este es el APS, es un punto paso dentro del proceso donde existe una vulnerabilidad significativa, ¿ya? Y donde las estrategias de mitigación se pueden aplicar y son esenciales. Realmente en las APS se necesitan aplicar estrategias de mitigación sí o sí. ¿Y qué son las estrategias de mitigación? Básicamente son medidas apropiadas que emplearía una persona para minimizar significativamente el tema de las vulnerabilidades. ¿Cómo es un plan de defensa de los alimentos? Básicamente este plan, les indiqué, ¿no? Primero tienes que tener un equipo de seguridad perdón, un equipo de food defense. Es importante que ustedes tengan el equipo de food defense, ¿ya? Nosotros lo que vamos a ver aquí es lo que la FDA básicamente nos, nos indica, ¿no? Tener un equipo de defensa de los alimentos. Este equipo tiene que tener un líder, el líder tiene que estar capacitado, tiene que haber recibido una capacitación en este tema y básicamente con el líder y con el equipo empezar a realizar el plan de defensa de los alimentos. Nuevamente vamos al esquema modelo, ¿no? Y como les dije, ¿no? Ustedes pueden empezar así, forman un equipo de defensa de los alimentos, son los mismos pasos, similares, similares. Recuerden que ustedes en el hazard son 12 pasos, ¿no? En el hazard son 12 pasos.
Y estos pasos son similares en el Food Defense, pero no son obligatorios, ojo, ¿ah? Lo que les estoy tratando de transmitir es lo que la FDA de cierta manera nos sugiere, nos indican cómo pueden hacer su plan de defensa de los alimentos. Entonces, ellos dicen, no, utilicen este esquema, no son obligatorios, los puedes utilizar, pero nos ayuda a ordenar la información, nos ayuda a poder, incluso lo podemos tener más organizado. Entonces, tienes tu equipo de defensa, describe los productos, elaboras tu diagrama de flujo, describe las etapas del proceso, ¿sí? Y, y es similar, es similar. Ahora, ¿qué dice la FDA con respecto a lo que tienes que tener un individuo calificado, un QI, un individuo calificado? ¿Qué dice la FDA? Para la FDA es un requisito que haya un individuo calificado. Debe de haber un individuo calificado, mínimo un individuo calificado que sea responsable de conducir y mantener el sistema de Food Defense. Ustedes dentro de la organización deben de tener un individuo calificado en Food Defense. ¿Ya? Y el equipo que formen debe de ser un equipo multidisciplinario, ¿no? Es recomendado, no es obligatorio, ojo, ¿ah? Y este individuo calificado debe de mantener el sistema, debe haber llevado los cursos oficiales con respecto a lo que te indica la FDA, ¿no? Para el caso de BRC, no te dice, no te indica cuántos individuos calificados debes de tener. Puede ser uno o puede ser varios dentro de tu organización. Por eso te digo, mínimo tienen que tener un individuo calificado. ¿Ya? ¿Dónde lo ven eso? O tal vez yo les esté mintiendo, tal vez ustedes digan, no, Carlos es un mentiroso o algo, o está inventando, está hablando cosas que no dice nada. Bueno, ahí está la parte donde las personas que realizan el análisis de vulnerabilidad deben de ser un individuo calificado, deben de llevar la capacitación de análisis de vulnerabilidad recibida bajo un plan de estudios que lo da la FDA o también lo pueden calificar a esta persona bajo una experiencia, ¿no? Bajo la experiencia laboral. Y ese plan de estudios y la capacitación de la que edita la FDA está en la página ahí hay una página, ahí les he puesto el link, ahí pueden dar ese curso de la IA. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, el individuo calificado, les hablo un poco más, tiene que tener un reconocimiento de experiencia profesional. eh, Ese individuo calificado es muy distinto al PSQI, ¿ah? Es muy distinto. Ojo, vayan a decir, ah, yo ya tengo un PSQI. No, este es el QI. O sea, es un individuo calificado en lo que es análisis de vulnerabilidad, muy distinto al que lleva el curso del PSQI. ¿Ya? Eh, Básicamente debe de llevar todo lo que tenga, todo lo que es una capacitación en el tema de lo que es defensa de los alimentos. Saber establecer el tema de las estrategias de mitigación, saber elaborar el plan de Food Defense. ¿Ya? Eso es lo que dice con respecto al tema de el individuo calificado. Sí, Cintia. Sí, tengo otra consulta por la metodología del CAT. Entonces, quiere decir que las cuatro amenazas que nos indica el CAT, que es la recepción, por ejemplo, de líquidos, el almacenamiento también de líquidos, la Ajá. manipulación de ingredientes, ¿esos ya Eso. son los pasos accionables? Exacto, exacto. Ok, Esos son los APS. Por eso yo ok. te decía, en el CAC, ya los gringos o los americanos ya te dieron, ya te hicieron el trabajo, ya te hicieron la chamba. Simplemente tú dices, voy a utilizar la metodología del CAC
y estos son mis APS. Siempre y cuando tú a la hora que empieces a describir tu producto, ¿no? Porque tú vas a describir tu producto, tú vas a elaborar tu diagrama de flujo y vas a redactar tu diagrama de flujo. Y en ese diagrama de flujo, a la hora que describes paso por paso, si tú dices resección, almacenamiento, mezcla de ingredientes, mezcla de ingredientes, este es un APS según la metodología CAC. Lo sacas de ahí y estableces tus estrategias de mitigación. Ese es lo que, por eso yo les decía, el CAP para mí es la metodología más sencilla. ¿Ya? Entonces, como les digo, a la hora que describan sus productos, esto es importante para las metodologías, chicos. Por ejemplo, la de los tres elementos, es muy importante que ustedes cuando describan el producto lo hagan pensando que ustedes son terroristas. O sea, no solamente describan el producto o las etapas, perdón, las etapas, no solamente la describan, ya, ingresa la materia prima, se lava, se desinfecta y luego pasa la etapa de selección. No, no estamos en un HACCP, estamos en un plan Food Defense. Y cuando ustedes empiecen a describir cada una de las etapas de su proceso, ya lo tienen que hacer de manera maliciosa. Ustedes sentirse terroristas, o sea, decir, mi producto ingresa al almacén, pero este almacén no cuenta con cámaras, las llaves están, las puertas están medias abiertas, hay por ahí una ventana que no está protegida. Luego ese producto ingresan tres o cuatro personas. Hay una persona que no ingresa con chaleco cada cierta hora. Así es como empiecen a describir cada una de las etapas cuando ustedes empiecen a elaborar su plan de defensa de los alimentos. ¿Ya? Tienen que ser bien minuciosos en la descripción de cada una de las etapas, también del producto, minuciosos. ¿Por qué a la hora de describir el producto? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber si ese producto lleva X ingrediente, ¿no? Y a la hora que ustedes lo describan en una de las metodologías, ustedes van a ver, van a saber por qué es necesario que lo describan el producto de cierta manera. Elaborar el diagrama de flujo, ser detallistas, ya les dije, no solamente decir el paso a paso. Dime, Cintia. Tengo otra consulta. Para esta evaluación, aparte del diagrama de flujo del proceso, también se debe evaluar la materia prima, los insumos, los materiales y también cómo ingresan estos materiales y los instalaciones de la planta. Cuando tú hagas tu plan de defensa de los alimentos, tú lo que primero vas a hacer es la descripción de tu producto, ¿no? Describes tu producto, pero lo tienes que describir bien. O sea, digamos, el arándano va perdón, en envases de 12 kilos, de 13 kilos, de 60 kilos, etc. Tienes que describir bien tu producto. Y cuando empieces a describir las etapas de tu proceso, tiene que ser desde la recepción, desde el almacenamiento, desde la llegada a tu planta, ojo, la llegada a tu planta, en qué llega, cómo llega, si llega cubierto o no llega cubierto, si llega en unidades precintadas o no llega en unidades precintadas. Cada una de las etapas las tienes que describir de manera detallada por donde pasa el producto y si llega al almacén, en el almacén también lo tienes que describir, cómo es el almacenamiento del producto, quién está a cargo del almacén, cómo está ese almacén, bajo quién está direccionado, si hay personas que ingresan o salen. La descripción de cada etapa tiene que estar bien realizada. Por eso digo ahí, ser detallistas, no omitir absolutamente nada. Cuando ustedes hagan la descripción, tienen que hacerla bien pensando que ustedes son los delincuentes. ¿Sí, Cintia? Sí, gracias. Seguimos. Y aquí están las tres metodologías. Las tres metodologías, el método CAC,
Ojo, no son solamente tres, ¿ah? Hay un montón de metodologías. Hay la metodología FIRS, hay la metodología, bueno, estas tres, y hay la metodología que también está la FDA, que ingresas a la página y empiezas a llenar paso por paso y te lanza tu plan de defensa, que ya la he mencionado ahí. Por ejemplo, la metodología CAT de las tres actividades, de los tres tipos de actividades, la CAT, la de los tres elementos y la metodología híbrido. Esas son las tres metodologías. ¿Ya, chicos? Carlos, ¿y por qué CAT? ¿Por qué tres elementos? Aquí les cuento un poco de historia y es un poquito de cómo resultó esas metodologías. Resulta de que los americanos habían tenido una metodología ya hecha, pero esta metodología básicamente es cuando, ¿se acuerdan que les dije que la FDA empezó a tener ya el respaldo por parte de Estados Unidos para que empiecen a hacer las visitas a las plantas? A partir de ahí, la FDA empezó a crear esa metodología. A partir de ahí cuando recibe el dinero del Congreso americano, ellos empezaron a hacer una investigación ya para determinar los puntos vulnerables en toda la cadena, ya, y utilizaron una metodología, ¿ok? Entonces, esa metodología es la que, por eso es que recibe este nombre, ¿no? Carver-Machot. Entonces, Carver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la C de criticidad, la A de accesibilidad, la R de recuperación, la B de vulnerabilidad, la E de efecto, la R de reconocimiento y el shock. ¿Ok? Entonces, por eso es que recibe ese nombre, ¿ya? Partió de todo ese tema de lo que ocurrió con la ley del videoterrorismo, después le dieron a la FDA la potestad de hacer visitas a las plantas y todo lo demás, ¿ya? Entonces, C de criticidad, que está relacionado con el impacto económico y la salud pública cuando hay un ataque, si hay un ataque, el impacto y la salud, la accesibilidad, el acceso, ¿no? La recuperación, la capacidad de poder recuperarse ante una acción deliberada. Es la vulnerabilidad, la facilidad de lograr el ataque, qué tan fácil es atacar, ¿ok? Entonces, esto fue lo que hicieron los americanos, o sea, ya tenían una metodología, la Carver-Machot, pero ahí empezamos con el tema de qué pasó después, y ahí fue que escogieron solo tres C, 3C. ¿Cuáles C escogieron? Escogieron esta de acá, esta de acá, la A, y escogieron la B. Estos tres escogieron. Esta, esta y esta. ¿Ya? Que finalmente dieron origen a la metodología de los tres elementos. Esta es la metodología de los tres elementos. Esta. Aquí es donde se origina la metodología de los tres elementos, de una metodología que ya los americanos habían tenido implementada, ¿no? Entonces, de esta metodología que habían utilizado los americanos para el tema del análisis de vulnerabilidad para el Food Defense, utilizaron la metodología Carver-Machot y de la Carver-Machot sacaron la de los tres elementos. ¿Ya? Ahora ustedes me dirán, ¿y por qué no el resto de puntos? Porque en realidad esta metodología también aplica para el food fraud. O sea, es una metodología que también la pueden utilizar para el food fraud. Pero bueno, la metodología que los americanos cogieron del Carver-Machot ya estaba existente y ahí sacaron los tres elementos. Y esta es la que dio origen a la metodología, pues, ¿no? Entonces, esa metodología fue que los americanos empezaron a hacer una investigación, fueron a los diversos procesos
que existen, empacadoras, plantas de chocolate, eh, packing, etc. Y ahí aplicaron esta metodología de los tres elementos, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de hacer las visitas a todas esas plantas y todo lo demás? El resultado fue que elaboraron un análisis estadístico, un cuadro estadístico de todo lo que fueron encontrando, y en base a esa estadística es que determinaron que cuatro etapas eran un APS. Cuatro etapas se convirtieron en un APS. ¿Ya? Entonces, es así como surge la metodología de CAT. ¿Ya, chicos? Entonces ya saben cómo surge la metodología CAT, cómo surge la metodología de los tres elementos. La metodología de los tres elementos surge de la metodología Carver-Machot. Y de esa metodología de los tres elementos, los americanos, aparte de hacer la visita a las plantas, elaboraron una estadística donde resultaba de esa estadística que habían puntos que se repetían constantemente como vulnerables, puntos que constantemente se repetían como vulnerables, y fue así como surgieron las CAT, ¿ya? Entonces, habían cuatro etapas que son vulnerables y que representaban el mayor riesgo de amenaza, ¿ya? Entonces, así fue como surge las CAT, eh, y ya, es decir, ahí definieron que esas cuatro etapas constituían un APS, ¿ya? Es decir, si tú dentro de tu cadena, dentro de tu producción, dentro de tu diagrama de flujo, tenías una de estas etapas, esas inmediatamente se convertían en un APS. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, ¿y cuáles son las famosas cuatro CAT? Eh, y por eso yo les decía, cuando ustedes tienen que hacer su diagrama de flujo, tienen que hacerlo bien detallado. Y si en ese diagrama de flujo ustedes, por ejemplo, tenían una etapa de almacenamiento de líquido o una etapa de maceración, es una CAP, es una CAP, ¿ya? Entonces, ahí están las cuatro actividades: la resección, el almacenamiento, la manipulación de ingredientes y las mezclas, ¿ya? Entonces, resumiendo, resumiendo, si dentro de la descripción, miren que ya vamos con la primera metodología para lo que es el análisis de amenazas con respecto al food defense. Se está aplicando la metodología del CAT. En resumen, tienen su equipo, ¿ya? Su equipo, describen quién es el líder, quién parte del equipo, todo acá. Descripción del producto, describen bien su producto. Producto envasado, rotulado, etc. Descripción de su diagrama de flujo. Primero su diagrama de flujo y la descripción de todas las etapas, ¿ya? Luego, análisis de vulnerabilidad. Análisis de vulnerabilidad, metodología de las CAT. Tienen, empiezan a hacer su diagrama y SCAP, no, SCAP, no, SCAP, no, SCAP, sí. Listo, les dio un APS, aquí está mi APS. ¿Ya? Entonces, ya vas avanzando en el plan, ya vas avanzando y estás haciendo tu análisis, ¿ya? Esta metodología de los cuatro CAT, de las CAT, es la más fácil que existe en el tema, la más fácil, como se pueden dar cuenta. Si ustedes tienen esas cuatro etapas dentro de su diagrama de flujo, automáticamente es una CAT. ¿Ya, chicos? Resección y carga, almacenamiento, manipulación, mezclado de actividades. Almacenamiento, mezclado de actividades, manipulación, almacenamiento de líquidos. Ojo, almacenamiento de líquidos. ¿Ya? No vayan a decir, ay, pero si yo almaceno. No, pero si es un sólido, no.
almacenamiento de líquidos. Esa es una CAP, ¿ya? Es una actividad clave, ¿ok? ¿Estamos? ¿Sí, chicos? Y aquí un poco de las responsabilidades que indica los americanos o lo que hizo la FDA, ¿ya? Básicamente es esto, es, es un tema de responsabilidades. ¿Cómo así, Carlos? Que los americanos ya tienen hecho esto, los americanos ya te han dado estas metodologías, o sea, ya básicamente tú vas a la FDA, ¿no? Y la FDA te ha dado la metodología de los tres elementos. ¿Y de dónde viene esta metodología? De la metodología del Carver Machock. Entonces, ya la FDA, teniendo la metodología de Carver Machock con los tres elementos, se fueron a visitar todas las plantas de Estados Unidos, hicieron su cuadro estadístico y sacaron sus CAP. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer las plantas? ¿Qué tenemos que hacer las plantas aquí con esta metodología de las CAP? ¿Qué tenemos que hacer las plantas? Simplemente completar, simplemente identificar si dentro de nuestro diagrama de flujo tenemos alguna CAP. Si tenemos alguna CAP, ya se convierte en un APS. Esas CAP se convierten en un APS, paso de proceso accionable. ¿Ya? ¿Estamos? Eso es básicamente. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Es esto. ¿Por qué? Porque ya tenemos la base de Estados Unidos, los americanos, de habernos dado la CAX. Nada más. Carlos, si yo puedo utilizar los tres elementos, sí. ¿Y puedes utilizar las dos? Sí. La metodología híbrida, ¿no? Pero ya, pues no sé cómo lo ven ustedes, pero si gustan, mezclan las dos y se rayan ahí haciendo las dos, ¿no? Pero ahí está. Dime, Cintia. Carlos, tengo una consulta. Nosotros somos nuevos procesando aceite crudo de palta y veo que allí indican la mezcla de Uy, ingredientes, sí. ¿ya? Pero en realidad este aceite crudo él no lleva ingredientes, es la propia palta que se tritura y le ingresa el agua caliente y se mezcla, ¿no? Para obviamente formar la mezcla entre el agua y la palta triturada que se da a través de un equipo que se llama termobatido. ¿Este se considera un CAT? Sí, sí, porque ahora te pregunto, ¿dónde está almacenado ese aceite? Ah, es que el proceso inicia que la palta llega, se selecciona, entra el termobatido, se mezcla con el agua y ya luego hay un almacenamiento, ¿no? En unos tanques, Ya, ese almacenamiento de ese líquido es una CAP. sí. Ya, ahí ya tienes. Y también hay un Ahora, despacho, ¿no? ya, una vez que está ahí almacenado en los tanques y todo, ¿qué pasa con eso? ¿Ya lo llevas a otra para que mezcles con algo? No, 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 primero por eso la etapa es, selecciono mi palta e Ya. ingresa al equipo de termobatido que Ya. se tritura la palta con cáscara, se tritura e ingresa el agua caliente. Y de allí pasa por Ya. un tricanter y todo, ¿no? Donde Ya, pero, se... pero ahí cuando ingresa el agua caliente hacia la trituración, ya es una mezcla. Esa Oh, etapa donde ingresa el agua caliente hacia la mezcla ya se convierte en una CAP, porque ok. es una etapa de mezclado, Ujú, ¿no? ya, Estás ingresándole agua hacia el triturado, ¿correcto? sí, sí. Y ahí se empiezan a mezclar. Sí, bueno, y de ahí ya luego hay otras etapas donde se para, ¿no? El aceite que se pueda generar del Ya, bueno, orujo, si yo, ¿no? si yo, si yo fuese terrorista y yo quisiera hacerte algo malicioso, esa agua que ingresa a esa etapa de mezclado, yo le puedo ingresar algo al agua para que en la etapa de mezclado se dé algo, ¿no? Igual, en el momento que se mezcla, ahí también creo que no.
la tubería va a estar conectada al tanque. Cualquiera puede abrir esa tubería y en esa etapa de mezclado ingresarte algo, Mm, sí tiene una, se una podría decir boquilla. una tapa Ya ves. para Ajá. poder ver ciertos Ya, por eso te parámetros, digo, ¿no? aquí tenemos que pensar de manera maliciosa. Y yo ya veo que si hay una tapa, nadie me está viendo, yo destapo, le agrego algo, tapo y me voy. No, sí Nada hay más. cámara. Ya bueno, ese es tu plan de mitigación, pues controlar con cámaras, ¿no? Ujú. Sí, pero sí es una CAC. Yo ahí te veo dos CAC, el almacenamiento del líquido y la etapa del mezclado. Ok, despacho. Despacho, despacho, pero recepción, no tienes Despacho. despacho como una CAC. Ok, Ujú. gracias, Carlos. Chicos, ¿cómo vamos? Chicos, ¿están? Chicos, Carlos, te consulté el despacho porque en las láminas anteriores ahí indica recepción y despacho de líquidos. Puedes ir ¿así? allí. Ah, ya, ahí está. O de repente está una mal traducción, porque en el otro No, dice no. recepción y carga. No, pero es que si tienes despacho, si aquí está recepción y despacho de líquidos a granel, si tú despachas líquidos a granel también es. El aceite en crudo lo despacho. O sea, Ya, luego se pasa también por es el una CAP, mezclado, el también. almacenamiento, luego despacho a un Allá, flexitanque. pues, por eso te digo, Cintia, si yo me convierto en una persona maliciosa en el despacho, también te puedo hacer algo. O sea, Ok, sí, sí es una CAC. El despacho de líquido es un líquido y tú despachas un líquido, ahí es una CAC. Ahí están las CAC. Estas son las CAC. Esto de acá es un ejemplo. Recepción, almacenamiento, un tipo de almacenamiento, un tipo de recepción y carga, ¿no? La carga del líquido se entiende que también tienes carga del despacho, pues, ¿no? Pero sí, sí es una CAP. ok, Carlos, ya me queda claro. Ya tomaron nota Evelis, John y Marielena. Ahí estamos. Seguimos, chicos. Entonces, ya les quedó claro el tema de las CAC y por qué es apropiado. ¿Por qué es apropiado el método de las CAC? Básicamente es apropiado porque te permite un mejor, gran impacto, mayor acceso, mayor vulnerabilidad, contaminación exitosa. O sea, esto te lleva a que el método de la CAC es un método que sí es bueno utilizarlo. No, no es un método que no te dé resultados. Es un método que sí te da resultados. ¿Ya? Eh, bueno, aquí básicamente es un ejemplo de diagrama de flujo, ¿no? Es un ejemplo de diagrama de flujo y ahí es como ustedes en el diagrama de flujo puedes ver si hay CAT o no hay CAT. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a la siguiente metodología. La siguiente metodología o el método de los tres elementos, ya les comenté que sale de la metodología del Carver-Machot. Ahora, ¿cómo es esta metodología de los tres elementos? Esa metodología sí es un poquito más complicada. No tanto, pero sí se tiene que describir bien el producto, chicos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen, del Carver-Machot, yo les dije que ustedes tienen que tomar tres tipos, ¿no? La criticidad, la accesibilidad y la vulnerabilidad. ¿Ya? No es complicado esta metodología, ojo, no es complicado. Entonces, de los tres elementos, lo primero que ustedes van a evaluar es la criticidad. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere la criticidad? La criticidad se refiere a todo lo que es el impacto en la salud pública. ¿Ya? Por ejemplo, la FDA ha determinado ciertos valores de parámetros que nosotros vamos a considerar para determinar si este impacto en la criticidad es alto, medio, medianamente bajo o bajo. Es decir, para la criticidad
la FDA tiene una tabla, ha elaborado una tabla, donde ellos te dicen si es alto, es bajo, es medianamente bajo, ¿no? Y te da valores, ¿ya? Te da valores de tal y tal dato, es crítico, no crítico, medianamente crítico, ¿ok? Entonces, para determinar la criticidad, la FDA tiene una tabla, ¿ok? ¿Ya, chicos? Entonces, así es como se determina la criticidad. Ahora, para evaluar la accesibilidad, ¿qué es la accesibilidad? La accesibilidad es la posibilidad en la que el atacante llegue hacia el producto. O sea, si es fácil llegar al producto, si es fácil llegar al producto, puede acceder al producto. Y la tercera, la vulnerabilidad, está asociada con la capacidad de un atacante para ver si tiene éxito, ¿ya? Si el atacante puede tener éxito, ¿qué tan vulnerable es esta etapa? ¿Ok? Ahora, ¿por qué vamos a ver básicamente en esta metodología de los tres elementos? La primera, la FDA tiene una tabla, la accesibilidad y la vulnerabilidad, ¿ya? Ahora, no es tan fácil contaminar, ¿ah? Ojo, en el tema de la etapa 3, por ejemplo, eh, ¿qué qué tanto éxito va a tener un atacante? Ahí es donde vamos a evaluar qué tan fácil es contaminar, ¿no? Qué tan fácil es contaminar. Por ejemplo, si yo tengo un silo de 30 toneladas de grano, ¿cuánto tengo que agregar de contaminante a este silo? Yo le puedo agregar tres gotitas y a las finales no pasa absolutamente nada porque es un silo de 30 toneladas. Por eso es el tema de la vulnerabilidad es qué tan fácil es contaminar esto. Que el atacante tendrá el éxito, o sea, qué tanto le tiene que agregar a ese tanque, ¿ya? Ese es el análisis que uno se hace cuando aplica la metodología de los tres elementos. Por eso es que más o menos les estoy tratando de explicar en qué consiste este tipo de metodología de los tres elementos. ¿Ya, chicos? ¿Y qué debemos de tener en consideración? Debemos de tener en consideración cuando ustedes utilicen esta metodología, lo más importante de utilizar esta metodología es la descripción del producto. Es la descripción del producto. Tienen que considerar, si utilizan esta metodología, es describir el producto considerando sus características intrínsecas, ¿ya? Es decir, eh, no se por ejemplo, un equipo mezclador que requiere que un operario esté manipulando para evitar la obstrucción, tenemos que considerar las características propias del proceso. Tenemos que considerar las medidas existentes, es decir, si hay una pared, si hay una puerta, si hay una ventana, si entra personal cada 30 minutos, si está monitoreado el proceso, ¿ya? No son, no son características inherentes, sino básicamente medidas que existen. O sea, cuando ustedes utilicen, vuelvo a repetir, cuando ustedes utilicen esta medida de los tres elementos, ustedes, antes de entrar al tema de la criticidad, antes de entrar a evaluar la criticidad, la accesibilidad y la vulnerabilidad, ustedes ya tienen que llegar pensando como terroristas, o sea, atacantes, y tienen que empezar a pensar qué características hay intrínsecas dentro de la producción, dentro de la planta, dentro de los procesos. Ese equipo mezclador, ¿requiere un operario o no requiere un operario? Ese equipo pasteurizador, ¿tiene que estar uno activándolo o no tiene que estar activándolo? El equipo mezclador, ese mezclador donde yo agrego el aceite con el agua, ¿quién lo activa? ¿Con qué frecuencia lo activa? ¿Dónde está la manija de activación? Eh, ¿Tiene algún seguro o es una persona capacitada la que activa eso? Todo eso tienen que describirlo en las etapas de su paso a paso, en las etapas de su producción. En la etapa del mezclador, cuenta con un operario capacitado, el cual activa el switch. Hay una clave de encendido.
pero esa clave de encendido solamente es con el operario. Después, cada cierto tiempo, eso se destapa para agregar al agua, pero no se destapa durante 2 horas. Tienen que ser lo más detallado posible. Y también tiene que considerarse las medidas existentes. Alrededor hay una cámara, hay unas cámaras, las ventanas no están protegidas, el acceso, hay una tubería por donde puede ingresar alguna persona, etc. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, empiezan a describir las etapas, igual que en la metodología de las CAC. Aquí ustedes tienen que considerar qué características inherentes hay en el proceso, propias del proceso, si son tanques mezcladores, tanques que se necesitan controlar temperaturas, si hay medidas existentes, o sea, medidas alrededor, controles alrededor, y si hay personas que ingresan a limpiar, que ingresan digamos, a monitorear al resto del personal, o si hay personas eh, con, con accesibilidad o no accesibilidad, ¿ya? ¿Estamos, chicos, o los estoy mareando? Entonces, esta es la de los tres elementos. La primera, la criticidad, ¿ya? La criticidad. Entonces, eh, aquí la FDA, felizmente, la FDA nos da ya nos dan tablas, o sea, ya nos da tablas. Aquí ustedes pueden utilizar tablas, ¿ya? Y para calcular el tema de la criticidad, ¿ya? El tema de la criticidad, eh, es saber cuántas personas puedo yo enfermar. O sea, básicamente de eso se trata la primera E. ¿Cuántas personas puedo yo enfermar? ¿Ya? Y para yo hacer ese cálculo, yo necesito saber cuánto es el volumen del alimento, cuánto sería el contaminante que le tengo que agregar y si es un contaminante específico o no. Entonces, para evaluar la criticidad, yo tengo que primero saber qué volumen es el alimento. Por eso yo les decía, cuando ustedes describan el producto, tienen que decir si las presentaciones son en cajas de 1 kilo, en cajas de 5 kilos, en cajas de 10 kilos, porque no es lo mismo contaminar la caja de 5 kilos que la caja de 1 kilo. Para la caja de 1 kilo yo voy a necesitar menos contaminante que para la caja de 10 kilos. ¿Me dejo entender? Es así como se evalúa este tema de la criticidad. ¿Ya? Entonces, por eso es que la FDA nos da esta tabla, ¿ya? Esta tabla. Para estos tres aspectos de la criticidad, la FDA nos da esta tabla. Por ejemplo, para personas que si yo puedo, digamos, si el impacto es por encima de las 10.000 personas, yo le doy 10. ¿Ya? Es decir, si yo llego a matar o a lastimar a más de 10.000 personas, entonces esto se considera un riesgo alto, ¿ya? Y se le va a dar un valor de 10. Y después va disminuyendo. Si la criticidad es que llega a matar de 100 a 1000, 5. Si la criticidad es de 1 a 99, es 3. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí, chicos? ¿Estamos o no? Sí, 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 sí. Sí, ¿Ya? Entonces, vuelvo. El elemento uno es la criticidad. Y esta criticidad, para llevar a medir la criticidad, está amarrado primero con el volumen, que es esto, cuánto yo llego a matar, y luego con el contaminante representativo. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, la etapa de almacenamiento de leche. Acá hay un ejemplo. ¿Ya? Volumen 10.000. Cantidad de ingrediente en presentación final es de 1 litro.
¿ya? O sea, de mi tanque de aceite, que es de 10.000, yo genero mis presentaciones de 1 litro, ¿ya? Y cantidad de porciones en volúmenes, si es de 1 litro, 10.000, entre 10.000 unidades, ¿ok? Entonces, estas 10.000 unidades es la cantidad de volumen que llegaría a matar. Entonces, ¿qué le doy? Puntaje 8. ¿Ya? ¿Estamos? Son 10.000 unidades, o sea, 10.000 personas que van a consumir botellas de 1 litro, ¿no? Y esa es la cantidad de personas que voy a llegar a matar. Entonces, ¿qué puntaje le doy? 8. ¿Ya? Entonces, ahí yo ya medí el volumen del alimento expuesto. Ya está medido acá. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, la primera forma de saber básicamente el tema del volumen es la más fácil, o sea, para determinar la criticidad es justamente a través de esta tabla y saber qué tipo de presentaciones son. En el aceite ustedes tienen que ver qué cantidad de aceite y si es de consumo directo y si puede ese aceite consumirlo las personas. Ahí hay un puntaje que ustedes le tienen que dar. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Cómo se calcula el tema del contaminante representativo? A ver, contaminante representativo, ustedes en el primer elemento, ya, ustedes ya dijeron, bueno, 10.000, ya le di un puntaje de 8. Ahora sí, elemento 3, dosis, esto ya está establecido por la FDA, ojo, ya está establecido por la FDA, ¿ya? Ahora, dice la FDA que para contaminantes, o sea, la dosis necesaria de contaminantes por ración, dato de la FDA, es de 40 miligramos por ración. Ese es un dato, ¿ya? Y la cantidad necesaria por atacante es de porciones de 40 miligramos, es decir, 400.000 miligramos de contaminante. 400.000, ¿ya? Ahora, el veneno que yo usaré, mi pregunta es, ¿de verdad mata? Ahora, ¿cuánto veneno necesito? ¿Cuánto veneno necesito, no? Uno se pregunta si la cantidad adicionada es suficiente como para causar daño. ¿Estamos? Si lo que yo agrego es lo suficiente. Y si ustedes pueden ver aquí la tasa de mortalidad según la FDA, miren acá, aquí, chicos, acá. La tasa de mortalidad, dato de la FDA, es de 0,5. Por eso es que si yo tengo 10.000, voy a tener una tasa de mortalidad de 5.000, ¿correcto? Entonces, ese dato es el que me lleva a justamente a analizar sobre el contaminante representativo, y la FDA en condiciones normales dice que necesita 40 miligramos, ¿ya? Que es un dato que da la FDA. Y eso tendrá una tasa de mortalidad de 0,5. Es decir, que uno se muere y el otro no. Mitad, mitad, ¿no? Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Entonces, indudablemente, este análisis con respecto al elemento 3 que ustedes están viendo aquí, con respecto perdón, con respecto al elemento 3 es sobre el contaminante representativo. A ver, para explicarles mejor, la criticidad se puede determinar a través de 3 puntos. Puede ser a través del volumen, puede ser a través del contaminante representativo o puede ser a través de un contaminante específico. Es decir, yo voy a agregar malatión. Ese es un contaminante específico, malatión. Yo ya tengo los datos del malatión. Yo sé que tengo que agregar tanto de este malatión para matar a tanto. Yo ya lo tengo definido. El contaminante representativo es a través del dato de la FDA. Es decir, hago la evaluación y veo si paso ese dato de la FDA de 1 a 1 de los 400 miligramos de ración. Ese es un dato. Y el otro
es el volumen de alimento expuesto, que también te da la tabla, la FDA. Aquí tienen los tres métodos para determinar el primer elemento. Ese primer elemento se puede determinar cualquiera de los tres, con cualquiera de los tres. El primero tiene la tabla acá. El segundo tienen esto, el dato de la FDA para ver si realmente matas o no matas. Y ahí el puntaje se mantiene, 8. ¿Ah? Y el tercero, ojo, el tercero es con respecto al tema del contaminante específico, ¿no? Que tienen que tener un tema ya más de información sobre ese contaminante. ¿Ya, chicos? Chicos, wow, nos Sí, ha está ganando. quedado, Sí, ha aquí quedado claro. estamos. Sí está claro, ¿no? Sí, Entonces, por ejemplo, para ese primer punto, para el primer elemento, ¿ya? Aquí te dicen cuál de los tres te resulta mejor. O sea, si Jill me pregunta, oye Carlos, ¿y cuál de los tres es mejor? ¿Cuál es el que me ayuda a definir? Bueno, si tú coges el volumen expuesto, ¿qué tienen a favor ahí? Cálculos simples, referencias accesibles. Claro, está la tabla, está bonita la tabla. Ah, ya es chévere. Simplemente es dividir entre la cantidad de envases. Ya sé que mi criticidad va a ser 8. Ok, listo. Pero el contra es que se puede sobreestimar. En cambio, si utilizo el tema del contaminante representativo, dice que tiene una mayor precisión, pero no es específico con las acciones. Y el otro, el contaminante específico, dice que es más alto el grado de precisión, o sea, ya tienes fuente, ya tienes información. Y la contra es que tienes que recabar esa información. Primero la tienes que tener para poder utilizar este método del contaminante específico. ¿Ya? Ya chicos, estamos, ¿no? Entonces, esto es en esencia la forma como puede uno determinar la contaminación, o sea, qué tanto yo puedo alcanzar a contaminar en el tema de la criticidad, qué tanto yo puedo alcanzar, criticidad, qué impacto, qué tanto yo puedo alcanzar. ¿Puedo llegar a matar a uno o puedo llegar a matar a 10.000? Esa es la criticidad, ¿ya? ¿Qué tanto puedo yo alcanzar? El número de personas. Entonces, las tres formas que te marca la FDA para determinar la criticidad, básicamente es la que ustedes quieran escoger. El tema es que ustedes, lo que nos interesa aquí es saber a cuántas personas podemos matar, ¿ya? ¿A cuántas personas podemos matar? Eso es la criticidad. Y la forma de definir eso es a través de estos tres puntos. Cualquiera de los tres lo pueden utilizar. Este y este. Ya bueno, el específico que tienen que tener información, pues, ¿no? Tienen que tener información y completar en el cuadro. ¿Estamos? Y ahí están los a favor y los contra. Esa es la primera C, la primera E. La segunda E es la facilidad de acceso a las instalaciones. Y nuevamente la FDA son tan buenos los gringos que ya también nos han hecho un cuadro que ya está estudiado por ellos y básicamente es este, ¿no? Es decir, tienen qué tan fácil es, puntaje 10, accesible 8, 5, tanto. Carlos, pero ya me estás mareando. ¿Cómo en resumen es esto? Hacen la descripción de cada una de las etapas. Coges tu etapa. En esa etapa empiezas a medir la criticidad. ¿Hay algún tema de líquido, de algo que tú puedas medir ahí en la criticidad en esa etapa? Es baja, cero. La etapa de accesibilidad, es 5. Ya le vas dando puntaje, ¿no? Cero de criticidad, accesibilidad tanto, y después te toca la otra E. Estás utilizando la medida, las tres elementos para evaluar cada una de las etapas que has descrito en tu cadena. ¿Ya? Esa es la metodología de los tres elementos. ¿Ya, chicos? Entonces, el elemento 2 básicamente es medir el acceso a las instalaciones. Es importante que en la descripción de las etapas pongamos si hay o no hay candado, si hay cámaras o no hay cámaras. Tenemos que describir con bastante detalle los procesos.
Si se están dando cuenta, eso se los estoy repitiendo desde el inicio. ¿Ya, chicos? Cuando hagan su plan de food defense, ustedes se tienen que sentir terroristas, atacantes. Describan como si fueran a atacar a la planta. ¿Ya? Todo a detalle, paso a paso, detalle a detalle, para que puedan evaluar bien las etapas. ¿Ya? Entonces, y la tercera, ya como les digo, la FDA nos está dando todo. La tercera es la capacidad de éxito, ¿ya? Ahora viene aquí la medida de la capacidad del éxito. Aquí sí hay unas preguntas que uno tiene que hacerse para poder analizar este tercer elemento, ¿ya? Por ejemplo, eh, es una mezcla homogénea, es un líquido, es una mezcla, la mezcla es homogénea, es un líquido, ¿no? Se hace la pregunta para analizar. El atacante tiene tiempo suficiente, el atacante puede romper, es una mezcla homogénea, puede agregar cantidades. ¿Por qué me hago la pregunta es que si es una mezcla homogénea? Porque si yo pienso como atacante, yo tengo que saber que sea una mezcla homogénea porque sé que el líquido que yo agregue se va a diluir, se va a mezclar, se va. Porque si yo lo agrego y ese líquido no se mezcla, digamos, yo quiero contaminar el agua con aceite, no, pues no voy a tener capacidad de éxito. Porque yo sé que el aceite no se va a mezclar con el agua. Bien loco, no voy a meter un aceite que quieren meter. No, por eso. Tengo que hacerme estas preguntas. ¿Es una mezcla homogénea? ¿Se podrá perder ahí el tema? ¿Ya? Darlene, creo que estás rayando la pantalla. Ya se quiere ir, Darlene. No, no borres, no rayes la pantalla, Darlene. ¿Ya? Entonces, esa es la capacidad de éxito. También los americanos aquí tienen una tabla, ¿no? Una tabla. Hay una alta posibilidad, no hay una alta posibilidad moderada. Entonces, para que ustedes le puedan dar puntuación, se tienen que hacer las preguntas anteriores, ¿no? Y poder definir si es una alta o es una baja. ¿Ya, chicos? Entonces, por ejemplo, cuando es 10 es una zona totalmente aislada, no hay luz, es de fácil acceso, no hay puertas, por eso es 10. ¿Ya? Pero si ustedes dicen que está la etapa en una zona donde todo, hay cámaras en todas las esquinas, las puertas están con candados, solamente entra una persona, entonces su capacidad de éxito del atacante va a ser 1. ¿Ya? Y después llenamos el cuadrito, ¿no? Ponemos cuánto le hemos dado a la criticidad, cuánto le hemos dado a la accesibilidad y cuánto le hemos dado a la capacidad de éxito. Suman y le dan una explicación a esto, ¿no? Y Carlos, ¿y ya? ¿Y qué? ¿Y cómo sé que es un APS si tú no me estás dando valores? Tú no me has dicho hasta cuánto tengo que llegar, hasta cuándo No, eso lo establecen ustedes en base al equipo. El equipo dice, ¿sabes qué? De aquí a acá va a ser un APS y de aquí hasta acá va a ser un APS. De aquí a acá, perdón, no va a ser. De aquí a acá sí va a ser. ¿Ya? Entonces, no hay un valor mínimo. La FDA no te da un valor mínimo acá. Simplemente no lo establece el riesgo. El riesgo lo establece ese valor. Para que sea un APS, el equipo lo establece en base al riesgo. ¿Ya? Pero yo les puedo decir que, bueno, el valor máximo va a ser 30, el mínimo es 3, entonces, ¿qué valor separa de un APS o no? Esa es la decisión del equipo de, de defensa de los alimentos. Por acá yo les pongo un ejemplo. eh, por ejemplo, perdón, el equipo definió que hasta 19 es nivel bajísimo, 21 es leve, 23 es mucho más fuerte y 26. Pero aquí hay dos. Aquí hay dos. Entonces, ¿cuál sería el APS? El APS lo define, ya ahí ustedes lo van a definir en base a esto, ¿no? ¿Quién es más alto? ¿Quién es más importante aquí? ¿Quién es más importante de los elementos?
el que mata más, la criticidad. Y si la criticidad es 10, entonces este de aquí es un APS. Y este de aquí no sería un APS, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos, chicos? Sí, ¿Estamos? sí, ¿Sí? ¿Todo bien? Ya saben, dos metodologías, ¿ah? Ya, dos metodologías, ya saben hacer su plan de análisis de vulnerabilidades de fraude, de FUFRAU y también saben su análisis de Food Defense, la metodología de los tres elementos. Y la última es la metodología de los híbridos, que básicamente es una mezcla de los dos anteriores. ¿Ya? Entonces, esta de aquí es otro tipo de metodología, la de los FIRS, es la metodología de los FIRS. Esa metodología es la de seguir, inspeccionar, reconocer, seguridad, comunicar. Esta, por ejemplo, la FDA capacita sobre esto. Hay un video de la FDA que ustedes lo pueden descargar y lo pueden mostrar siempre a sus empleados cuando capaciten a la gente operativa. La metodología FIRS es básicamente, se- es esto, ¿no? Seguir, inspeccionar, reconocer, seguridad. No conozco mucho de la metodología puntual, si no les hablaré un poquito más. Y esta es la metodología ALERT. ALERT es otra de las metodologías, aparte de los tres elementos de las CAP, de la híbrida, del FIRS, tenemos la metodología ALERT, que también son de 5 puntos fundamentales, ¿no? Es como la FIRS, pero cambia las letras. Asegura, vigila, conocimiento de los empleados, reporte. Y esta es la metodología de Plan Builder. El Plan Builder es lo que yo les mencionaba, chicos, al inicio, ¿no? Que la FDA tiene una página que ustedes pueden entrar aquí, ¿no? Acá, y ustedes ingresan al Plan Builder. A ver, les quiero mostrar, ojalá que puedan visualizar mi pantalla. Les voy a mostrar, creo que lo tengo descargado en la PC para que puedan ver cómo es el Plan Builder. Miren, este es el Plan Builder. Yo lo descargué en mi PC. Básicamente ustedes lo pueden descargar, entran a la página que les he puesto ahí, le dan OK y cerrar y acá empiezan a hacer su plan. Les pide información de la empresa, el nombre de la compañía, facilidades y empiezan a registrar cada etapa del proceso. Primero colocan el nombre del proceso, la descripción, los ingredientes y van llenando uno por uno. Etapa por etapa, aquí agregan el proceso, lo van describiendo. Miren, si ustedes quieren agregar nombre, descripción, ingredientes, el uso intencionado, la intención del consumidor, almacenamiento y distribución, guardar y siguen describiendo algún producto que tenga. ¿Ya? Ese es el plan Builder. Ustedes lo pueden descargar, pueden agregar, pueden dar detalles de información. Aquí les saca el análisis de vulnerabilidad, las estrategias de mitigación que ustedes puedan tener, el procedimiento del monitoreo, las acciones correctivas, la verificación. Por eso yo les decía que es importante que siempre tengan ese esquema del HACCP. Es importante que lo mantengan en el plan de defensa de los alimentos y en el Food Fraud, porque siempre las estrategias de mitigación están amarradas a un sistema de monitoreo, acciones correctivas. Bueno, ya para finalizar, lo que me queda es justamente lo que les decía. Una vez que ustedes han establecido cuáles son sus APS, cada APS tiene que llevar estrategias de mitigación. Y estrategias de mitigación en el plan de Food Defense hay varias estrategias de mitigación. Este, por ejemplo, ahí yo les mostré algunas con respecto al tema de seguridad en el exterior, ¿no? Colocar letreros, prohibir la entrada, iluminación suficiente,
eh, perímetro, impedir la entrada de personas no autorizadas, son estrategias de mitigación, instalar sistemas de alarma, utilizar cámaras de seguridad, alertas de emergencia, eh, disponer de procedimientos para eliminación de productos. Son varias estrategias de mitigación que ustedes pueden implementar ante un APS, ¿ya? Otras estrategias de mitigación, fuentes de agua, depósitos de agua cerrado, control de llaves, restringir el uso de artículos, son estrategias de mitigación. ¿Ya? Después de establecer sus estrategias de mitigación, viene todo lo que es el componente de la gestión. Y justamente una vez que hayan establecido sus estrategias de mitigación, ya viene el monitoreo, las acciones correctivas y sus actividades de verificación. Bueno, eso sería todo por mi parte.